Y bueno, y comprobamos que era que esta solución era solución de la ecuación diferencial, la reemplazábamos en la ecuación diferencial, hacíamos las operaciones, me quedaba operaba un poquito matemáticamente, me quedaba una ecuación de segundo grado, eh, y para averiguar cuánto tenía que valer S para que esta sea la solución, acá, como les decía, este tiene que ser S, no alfa. Eh, Resolvíamos acá la ecuación de segundo grado que me quedó, ¿no es cierto? Y encontrábamos los valores de S1 y S2, que serían las raíces de la ecuación. Entonces, eh, la ecuación se puede escribir en función de las raíces. Esto es como en los casos de factoreo, ¿no es cierto? Una vez que averiguamos las raíces, la ecuación se puede escribir así de esa forma. Este, y bueno, entonces averiguamos cuánto tenía que valer S1 y S2, ¿sí? Cuando S es igual a S1 o S es igual a S2, y vamos a tener que esto iba a dar cero. Entonces S1 y S2 eran soluciones de la ecuación. Y una combinación lineal de las soluciones también es solución de una ecuación diferencial. O sea, si yo sumo las soluciones, esa es una solución también de la solución de la ecuación diferencial. Es más, esta es la solución más general, digamos, porque contempla los casos individuales también. Bueno, acá después había que averiguar cuánto valían K1 y K2, porque eso eran constantes, y eso se resolvía en función de las condiciones iniciales del circuito, ¿no es cierto? Que las condiciones iniciales era para el tiempo cero, la corriente era cero, y también habíamos visto que la variación de la corriente en el tiempo iba a ser igual a V sobre L. Entonces, reemplazando acá T0, ¿sí? E I0, que es la condición inicial, digamos, y teniendo en cuenta también que la derivada de la corriente o la variación de la corriente del tiempo tenía que ser igual a V sobre L, entonces esta otra condición acá tiene que ser igual a V sobre L. Llegamos a estas dos ecuaciones, que si se resuelven simultáneamente, no, llegamos a esta ecuación, ¿no es cierto? Con los valores de K1 y K2 iguales a eso que aparecían ahí, ¿sí? Esta ecuación, si no, también se la puede poner de otra forma, pues más adelante habíamos visto, le habíamos dado la forma de una exponencial por una sinusoidal, ¿sí? A esa ecuación. Las raíces para llegar a esa ecuación, bueno, se pueden escribir en forma compleja, ¿m? Porque acá dábamos vuelta, ponemos el que era negativo, lo ponemos positivo, el que era positivo lo poníamos negativo. De hecho, lo hacemos multiplicando por -1, ¿no es cierto? Y al sacarlo fuera de la raíz, sacaríamos como raíz cuadrada de -1. Entonces aparece la cota, la unidad imaginaria, ¿sí? Estas ecuaciones de acá son las mismas que estas de acá abajo, nada más que estas de acá abajo están expresadas en forma compleja. Además, a la variable S, la solemos tratar como un número complejo, o sea, solemos trabajar con estas expresiones de acá, más B, ¿cierto? Y bueno, S1 y S2, dependiendo de los valores de R, L y C que yo tenga en el circuito, podían tener distintos valores, podían ser dos números reales. Esto se ve más claramente acá, ¿no es cierto? Si este término de acá es más grande que este de acá, bueno, la raíz va a ser raíz de un número positivo y bueno, vamos a tener dos raíces reales. Si ocurre al revés, si esto es 1 sobre LC mayor que R cuadrado sobre 4L cuadrado, bueno, vamos a tener raíces complejas conjugadas, ¿sí? Y en función de si las raíces eran reales, si eran complejas conjugadas, etcétera, íbamos a tener los distintos comportamientos del circuito en su estado natural, digamos, la corriente natural. ¿Eh? Eh, Cuando teníamos que el caso sobreamortiguado, ¿no es cierto? Era cuando la corriente crecía hasta un máximo y después disminuía aproximándose a cero, ¿sí? Era típico, bueno, cuando las raíces me daban un par de complejos conjugados. Eh,
No, no, es totalmente distinto, porque esto es el comportamiento de la corriente durante el periodo transitorio en un circuito, ¿sí? Eh, el motor, sí, la corriente del motor varía más o menos así en un motor de inducción, pero es por otras cuestiones, ¿sí? Porque el motor de inducción cuando arranca está como en cortocircuito, entonces consume mucha corriente hasta que se pone más o menos a velocidad de régimen, ¿sí? Pero esto tiene que ver en un circuito de RLC, ¿no es cierto? Cómo sería la corriente en el periodo transitorio. ¿Qué sería la inducción? Lo que pasa es que esta es la corriente natural que actúa durante el periodo transitorio. A esta después tenemos que sumarle la corriente del periodo estable, que es la que es debido a la fuente, digamos, ¿sí? Si la fuente es alterna, bueno, vamos a tener una componente alterna que se tiene que sumar con esta. ¿Eh? Eh, a ver, para que veas, habíamos comentado, ¿no es cierto?, en un circuito de RL en particular, ¿sí? Pero pues, comparable con los motores, ¿cuál es la tipo de carga? Sí, pero no es por esta explicación, digamos, sino que por aspectos constructivos, en el caso de los motores asincrónicos, motores de inducción, ocurre que en el momento de arranque se comporta como un circuito en cortocircuito, ¿sí? Hasta que empieza a entrar en régimen. Eso después lo van a ver detalladamente en máquinas eléctricas, ¿sí? Por eso que tienen un gran consumo de corriente en el instante inicial, ¿eh? Pero no es exactamente el mismo fenómeno en este caso. Si esto se daría en cualquier circuito RLC, eh, cuando le conectamos una fuente, digamos, en el instante inicial, tenemos que considerar la superposición de la componente natural, que es esta exponencial, ¿sí? Que, bueno, depende del tipo de circuito. Acá este era para un RL. En el caso de un RLC, depende de los valores de RLC, pero en el caso que vimos recién, la corriente sube hasta un máximo y después va disminuyendo. Eso sería la componente natural, que es la que actúa durante el periodo transitorio. Y a eso hay que sumarle la componente forzada, se le llama, o la componente estable, que sería una sinusoidal si es corriente alterna. ¿Eh? Eh, bueno, y dependiendo de los valores de RLC, entonces podríamos tener distintas respuestas de la corriente natural. Esta, el cual la corriente va a un máximo y después disminuye, que se presenta cuando las raíces son complejos conjugados, S1 y S2 son complejos conjugados. Ese caso se llama caso sobreamortiguado. Después teníamos el caso en el que la raíz daba cero, porque eh, al hacer la resta me quedaba cero, ¿sí? El valor bajo el radical. Ese era el caso de amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico tiene una forma parecida a esta, ¿no es cierto? Nada más que la disminución es un poco más rápida que en este caso. Y después, en el caso de que tengamos, ¿no es cierto?, que 1 sobre LC es mayor que R cuadrado sobre 4L cuadrado, tenemos un comportamiento del tipo sinusoidal amortiguado. ¿Sí? La corriente, como decía, la componente natural de la corriente, ¿eh? Tiene un comportamiento tipo sinusoidal amortiguado. Después, bueno, tenemos la componente forzada, ¿eh? Este se llama caso oscilatorio, ¿cierto? Donde tenemos una sinusoidal que va disminuyendo en amplitud. Para este caso, ¿no es cierto? Cuando 1 sobre LC era mayor que R cuadrado más 4L cuadrado, y teníamos el comportamiento sinusoidal, bueno, se le daba a la solución que habíamos encontrado para la corriente, esta así, ¿sí? O así. Se le daba otra forma para que quede más
patente que era una sinusoide envuelta por una exponencial. Para eso, bueno, en general, a R sobre 2L, ¿sí? Que es esta parte de la raíz, ¿no es cierto? Se le llama alfa. Después, a 1 sobre LC, a raíz de LC se le llama omega cero. Entonces, esto sería omega cero de acá. Y a toda la raíz se le llama omega n. Entonces, S va a ser menos alfa, porque siempre tenemos menos acá. Ahí siempre tenemos este signo menos que traemos acá. Acá por ahí no se nota exactamente, pero ahí tenemos un signo menos, ¿cierto? Y bueno, a esto dijimos, le llamamos alfa. Todo esto es omega n. Esto sería alfa cero. Perdón, no alfa, omega cero. Y esto sería alfa, omega cero cuadrado y alfa al cuadrado. Acá tenemos r cuadrado sobre 4l cuadrado. Si alfa es r sobre 2l, ahí lo tendríamos elevado al cuadrado. Y bueno, 1 sobre LC sería omega cero cuadrado, puesto que omega cero es 1 sobre raíz de LC. Es otra forma de escribir entonces las raíces que me van a quedar así. ¿Eh? Se les suele escribir así como complejos conjugados. ¿Eh? De forma más simple, digamos. Menos alfa más menos cota omega n. Donde bueno, alfa es r sobre 2l y omega n es lo que está bajo la raíz, ¿no es cierto? Omega cero se le suele llamar frecuencia natural del circuito. Vieron que tiene la forma de la frecuencia de resonancia, tiene como la frecuencia de resonancia del circuito, que se calculaba así, no sé si se acuerdan. Este, y omega n sería bueno, la frecuencia natural del circuito. Omega cero, frecuencia de resonancia, y omega n, frecuencia natural del circuito. Eh, y bueno, si nosotros le llamamos entonces a S1 así, a S2 así, si hago uno sobre S1 menos S2, me quedaría así, que al sacar los paréntesis, este va a quedar más, este también va a quedar más, esto se cancela con este, y acá me queda dos veces J omega n. Entonces, en la ecuación que teníamos hoy, en la ecuación de la corriente, reemplazaría, en vez de poner S1 menos S2, pongo 2J omega n. ¿Sí? Y en vez de S1 y S2, lo que encontramos recién, ¿no es cierto? Menos alfa más menos J omega n. Y bueno, si llevamos este 2J, lo escribimos acá abajo el denominador, ¿sí? Esto, por la fórmula de Euler, es la expresión de la función seno de omega t. ¿Sí? Esto es seno de omega t, de acuerdo a la ecuación de Euler. Entonces, si las raíces me dan que la corriente corresponde al caso oscilatorio, bueno, la corriente se suele escribir así de esa forma. ¿Mm? Y esto, bueno, pone más de manifiesto, digamos, que voy a tener una función seno envuelta por una exponencial negativa. Entonces, es como en estas gráficas que tenemos acá, que es una función seno que está envuelta por una exponencial negativa. Es típica del caso oscilatorio. Todo esto, les repito, ¿no es cierto? Son expresiones de la componente natural del circuito, su respuesta, digamos, natural. Y después a esto, bueno, hay que sumarle lo que es la componente forzada. Yo creo que lo más común sería que sean oscilatorios, no solamente cuadrados. Depende de los valores de R, L y C que tengas en el circuito, ¿sí? Sí, en cada circuito obligatoriamente tenemos que calcularlas.
las raíces, ¿sí? Y ver si me dan reales, si me dan complejos conjugados, si me dan iguales, ¿no? Y en el caso de Esto, bueno, hoy, gracias a los software de cálculo, colocan los datos y se hace, enseguida me da el resultado, ¿cierto? a través de los sectores se puede tener pico para poder. Claro, exactamente. Te va a dar, eh, vos vas a tener por un lado la componente forzada, ponerle que la fuente sea senoidal, va a ser una función seno. Pero a esa tenés que sumarle la componente natural que va a ser así, que después se va extinguiendo. Entonces, en el instante inicial va a tener un pico de corriente más grande. La corriente total en el instante inicial, ¿no es cierto? Va a presentar un pico por ahí más grande que en el resto del comportamiento. ¿Eh? Eh, y bueno, eso, la forma que vimos recién de encontrar la corriente, que lo vimos ahí para un RLC serie, es la forma clásica a través de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que, bueno, como vieron, tiene su complejidad. Y nosotros lo vimos en el caso de una RLC serie, pero lo mismo se puede, mismo análisis se puede hacer para un RLC paralelo, por ejemplo, ¿sí? Y en cada caso vamos a encontrar una expresión para la corriente natural a la cual tenemos que sumarlo después la componente forzada. ¿Mm? Em, bueno, y después hay una representación gráfica, o sea, las raíces se suelen representar en un plano complejo, ¿sí? Este, tal como el que está acá. Acá iría la parte real que nosotros, bueno, le llamamos alfa, pero que S1 y S2, S1, 2 en definitiva es menos alfa y más menos J omega n, habíamos dicho, ¿cierto? Ahí S1 es más J omega n, S2 es menos J omega n. Eh, y esas raíces se suelen representar en un plano complejo eh, donde, bueno, en el eje horizontal vamos a tener la parte real, en el eje vertical vamos a tener la parte imaginaria, ¿sí? Eh, nada más que, bueno, a la parte real se le suele denotar como sigma, la variable real se le suele denotar como sigma, y entonces alfa vendría a ser un valor particular de sigma, ¿sí? El alfa este que aparece acá, bueno, va a corresponder a valor particular dado un circuito de RLC específico, bueno, yo puedo calcular un valor particular. Pero en general la parte real de ese se le suele llamar sigma y a la parte imaginaria, bueno, J omega, donde J omega n sería un valor particular, digamos, que corresponde específicamente a una raíz, ¿sí? Y entonces las raíces, en general, por ejemplo, si son complejos conjugados, me van a quedar representadas así S1 y S2, van a ser simétricas respecto del eje horizontal, porque se acuerdan que S1, por ejemplo, es menos alfa, por eso se la grafica del lado izquierdo, digamos, más J omega n, y S2 es menos alfa menos J omega n. ¿Mm? Entonces, representado en el plano complejo ahí, S1 y S2 estarían dados por esos dos puntos que están ubicados ahí. Eh, y bueno, ahí también en el plano complejo, digamos, vamos a poder ver el papel que juegan las resistencias, que juegan los distintos elementos, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente la forma de onda de la corriente y la amortiguación, digamos, que tiene la componente natural depende fundamentalmente del valor de la resistencia. ¿Eh? Porque, bueno, ahí habíamos visto, ¿no es cierto?, que la raíz cuadrada esa que aparecía en las raíces, podía dar positivo, negativo, cero, va a depender fundamentalmente de la resistencia del circuito, ¿sí? Este, si el circuito no tuviera resistencia, alfa sería cero. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que alfa, habíamos dicho, es R sobre 2L? Si no tiene resistencia el circuito, alfa es cero, ¿sí? Y yo tendría que las raíces estarían ubicadas únicamente acá sobre el eje vertical. Y eso corresponde a un comportamiento oscilatorio puro sin amortiguación. O sea, acá yo tendría una respuesta, es un caso ideal porque siempre vamos a tener resistencia, digamos, en un circuito, ¿no es cierto? Es un caso ideal, pero si no tuviera resistencia, el comportamiento sería oscilatorio sin amortiguación. O sea, tendría una onda, la componente natural sería una onda que no se amortigua nunca, ¿sí? Pero como decíamos, en un caso ideal, pues siempre tenemos resistencia en el circuito. Eh, entonces, un circuito ideal sin resistencia, la corriente, esta componente, la componente natural, sería una onda senoidal sin amortiguamiento. Y bueno, a medida que va aumentando la resistencia, vamos a ir teniendo amortiguamiento, eh, de tal manera que en ese caso, hoy si la resistencia era cero, yo iba a tener que S1 y S2 iban a estar ubicadas acá sobre el eje imaginario únicamente. Sí, porque alfa sería cero. Tendría componente J omega n nada más. ¿Sí? Bueno, a medida que vamos considerando la resistencia, bueno, vamos a ir teniendo valores de S. A mayor resistencia, las raíces se van a ir aproximándose hacia el eje horizontal, ¿sí? Porque, bueno, voy a ir teniendo cada vez mayores valores de alfa, ¿m? Y distintos valores de cotomegas. ¿M? Este, esto quiere decir que va aumentando el amortiguamiento. ¿M? Eh, si acá la componente natural era oscilatoria pura, acá empieza a ser oscilatoria amortiguada. ¿Sí? Cuando empiezo a tener resistencia en el circuito. Em, Hasta que llegamos a un caso crítico, digamos, en que tenemos el caso de amortiguamiento crítico, ¿sí? Cuando lo que es cero es la raíz, porque R tiene un valor tal que hace que este cálculo de acá, bajo la raíz, me dé cero. Entonces, S1 y S2 únicamente van a tener componentes reales, ¿sí? Ese sería el caso del amortiguamiento crítico, cuando S1 y S2 son iguales y son un número real nada más, porque la raíz se hace cero, ¿sí? Eh, por eso les decía, las raíces van a seguir así como un semicírculo sobre el plano complejo hasta que llegan al caso de amortiguamiento crítico, cuando son iguales las dos raíces y son un número real. A partir de ahí, si la resistencia sigue aumentando, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que, más que ver en estas ecuaciones, vamos a verlas en la otra, que ahí la van a ver más claramente. Si la resistencia sigue aumentando, acá lo que vamos a tener es raíz cuadrada de números reales, porque este término va a ser mayor que este, lo mismo acá, este término va a ser mayor que este. Entonces, S1 y S2 van a ser números reales, ya no van a ser imaginarios, van a ser números reales, pero distintos, porque uno es alfa más lo que resulte acá y el otro es alfa menos lo que resulte ahí. Entonces, pero son números reales. Entonces, ¿cómo se presenta eso en el plano complejo? Y ahí, este era el caso de amortiguamiento crítico, ¿no es cierto? Donde las dos raíces eran reales e iguales. Y después se van a ir diferenciando, que son los casos sobreamortiguados, donde las raíces son reales, pero distintas. ¿Sí? Y así me aparece eh, un gráfico como este, digamos, donde yo puedo ver
¿no es cierto? Como decíamos, si yo tenía que la parte real era cero, porque la resistencia del circuito en un circuito idealizado era cero, la componente natural teóricamente es eh, una función oscilatoria pura, ¿sí? Que no tiene amortiguación. Pero a medida que vamos teniendo componente resistiva en el circuito, vamos a ir teniendo el caso oscilatorio amortiguado, ¿no es cierto? En esta zona, siempre las raíces se van a presentar como complejos conjugados, pero estamos representando en esta zona. eh, Acá el comportamiento va a ser oscilatorio amortiguado. Hasta que lleguemos, bueno, al caso de amortiguamiento crítico, que vamos a suponer que es este punto, y a partir de ahí, si sigue aumentando la resistencia, vamos a tener sobreamortiguamiento, ¿sí? Ese sería el caso de amortiguamiento crítico, y bueno, pues a medida que vamos teniendo raíces reales, pero distintas, vamos a tener los casos sobreamortiguados. Acá está representado también este cuadrante. Ese cuadrante respondería en realidad a resistencias negativas. Las raíces en esta zona únicamente son válidas, también se presentarían como complejos conjugados, pero sería el caso en el que tuviéramos resistencias negativas, que es un caso que no se puede presentar en la práctica. Acá, eh, si no, el circuito estaría ganando energía. Fíjense que el comportamiento de la componente natural sería eh, que de tal manera que sería oscilatorio, pero creciente, cosa que no tiene sentido porque estaríamos ganando energía, digamos. Así que esta parte de la representación gráfica no se corresponde con la realidad. Bueno, y lo que se puede demostrar también es que las raíces se van a ir moviendo, como yo les decía, en el caso que la resistencia sea cero. Únicamente voy a tener J omega cero, porque si volvemos un poquito a la ecuación, alfa sería cero, ¿no es cierto? Y si alfa es cero, esto es cero, porque alfa es básicamente eso. Alfa cuadrado también sería cero, alfa cuadrado básicamente es eso. Y omega n sería, me quedaría raíz cuadrada de omega cero al cuadrado, que sería igual a omega cero en definitiva. Sería igual a J omega cero, ¿cierto? Tanto positiva para una raíz como negativa para la otra raíz. ¿Sí? Ese sería el caso ideal en el que la resistencia sea cero. Entonces, en ese caso en particular, bueno, las raíces serían más J omega cero y menos J omega cero, que como dijimos es un caso ideal, porque sería el caso en que la resistencia del circuito sea cero fundamentalmente. Creo que la terminan bien, ¿no? Sí, esto se llama atenuación, porque te da idea de qué tan rápido se atenúa la componente natural, ¿sí? Y esto se llama frecuencia natural del circuito, ¿sí? Este, alfa se mide, alfa que es atenuación, se mide en Neppers, estrictamente. ¿Se acuerdan la unidad Neppers que vimos en la clase pasada? Y omega, bueno, como es frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. ¿Eh? Eh, y viene muy bien si tu pregunta alfa se llama atenuación fundamentalmente porque la idea es que tan rápido se atenúa, ¿no es cierto? La componente natural, digamos, que tan rápido tiende a cero la componente natural. Y va a tender más rápidamente a cero cuando mayor sea alfa, y alfa va a ser mayor cuando la resistencia sea mayor del circuito. ¿Sí? Exactamente. Eh, Creo que les había puesto por acá las unidades en que se medía. Ahí está. Bueno, y después, cualquier otro punto, digamos, cuando ya tenemos
consideración la resistencia del circuito, como decíamos, las raíces, bueno, van a ocupar una posición en el plano complejo tal como esa, ¿sí? Donde si yo me fijo el módulo, básicamente, o sea, la distancia esta que hay desde el origen hasta donde está ubicada la raíz, bueno, yo la podría obtener por Pitágoras fundamentalmente, porque acá yo tendría alfa, y acá tendría j omega n para ese valor de S1, y el módulo, bueno, va a ser raíz cuadrada de alfa cuadrado más j omega n al cuadrado, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos en eh, los lados de ese triángulo rectángulo, al ser la suma de esos catetos al cuadrado siempre me va a dar omega cero cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la longitud de esta siempre va a ser igual a omega cero. Por eso decimos que las raíces se van a mover a lo largo de un semicírculo. Las raíces en las distintas posiciones, dependiendo de los valores de R y C que tenga el circuito, van a estar ubicadas. Ese es el caso ideal, o si no, siempre van a aparecer como complejos conjugados, pero que se van a ir moviendo a lo largo de un semicírculo como el que muestra la figura. ¿Eh? Este sería el caso de amortiguamiento crítico, cuando las raíces son justamente reales e iguales. Y bueno, y este sería el caso de sobreamortiguado. ¿Eh? Y toda otra posición, una posición cualquiera como esta, donde se presentan como complejos conjugados, sería un caso oscilatorio. ¿Eh? Si la corriente se comporta según el caso oscilatorio, ¿no es cierto? Se la describe con esta ecuación, como habíamos visto. ¿Sí? En ese caso, el crítico estaría explicado por el también. Además, No, en el caso del crítico eh, es así, exactamente. Sí, se le agrega ese. Y en el sobreamortiguado, bueno, como ya hemos visto, propuesto la solución más general, ¿no es cierto? Bueno, y esas serían las curvas entonces sobre la, el plano complejo, ¿sí? Y resulta que las raíces de la función impedancia, eh, o sea, los valores de S, porque nosotros lo vimos acá para un circuito de RLC serie, digamos. Pero ¿qué pasa si tenemos un circuito más complejo? ¿Eh? Y queremos averiguar los valores de S para ese circuito, ¿sí? Bueno, ocurre que hay una conexión entre la corriente natural y la impedancia que presenta el circuito en estado estable. Y nosotros vamos a poder hacer el siguiente reemplazo. Vieron que nosotros para hallar las raíces, bueno, habíamos llegado a esta ecuación en función de S, y de ahí, bueno, pues operamos un poquito matemáticamente sobre esa ecuación y después despejamos me quedó una ecuación de segundo grado y despejamos las raíces, ¿cierto? Si lo comparamos con la función de impedancia que tiene un circuito RLC serie, en función de la frecuencia, ¿cómo calculamos la impedancia en un circuito RLC serie en función de la frecuencia? Así de este tipo, ¿no es cierto? Lo calculamos con esa fórmula. Eh, bueno, nosotros lo vimos así, más J omega L menos uno sobre omega C. Pero es lo mismo, digamos, porque si acá yo distribuyo la J, ¿no es cierto? Y después la llevo al denominador, voy a tener esta expresión que tenemos acá. Se puede ver que la expresión a la que nosotros habíamos llegado en el circuito de RLC serie para despejar las raíces tiene la misma forma que la impedancia que tiene el circuito en función de la frecuencia. Y esto se da siempre así. Entonces,
la forma fácil, digamos, para averiguar las raíces de un circuito cualquiera, ¿eh? Es encontrar la impedancia de ese circuito en función de la frecuencia y después reemplazar nada más lo que es J omega por S, ¿sí? Igualar a cero la ecuación, ¿sí? Porque, bueno, para encontrar las raíces no habíamos igualado a cero la ecuación. Igualamos a cero la ecuación y de ahí se averiguan los valores de F, ¿sí? Y así sea el circuito que sean, entonces, hay una relación entre lo que es la impedancia, esto sería impedancia en estado estable, porque sería la impedancia una vez que ha pasado el transitorio, esto sería la ecuación de la impedancia tal cual la venimos calculando nosotros en el estado estable, ¿sí? Encontramos la ecuación de la impedancia entonces en estado estable y después lo único que hacemos es reemplazamos, en vez de poner J omega, ponemos S, igualamos a cero y de ahí podemos despejar los valores de las raíces de cualquier tipo de circuito. Nada más que, bueno, no siempre por ahí eh, el cálculo es sencillo en estos casos, ¿sí? Por eso se recurre a otras soluciones. Pero, por ejemplo, si tenemos un circuito RL nada más, ¿eh? En el principio habíamos visto cómo era la solución natural para el circuito RL. Acá lo vamos a hacer de acuerdo a lo que comentamos recién. ¿Cómo es la impedancia en función de la frecuencia en un circuito RL? Y Z es R más J omega F. ¿Sí? Eso es la impedancia tal cual la veníamos calculando, ¿no es cierto? En función de la frecuencia. Eh, si quiero averiguar las raíces, ¿qué es lo que hago? En vez de poner J omega, pongo S. ¿Sí? Nada más que, bueno, acá se opera un poquito matemáticamente siempre para averiguar los valores de S, ¿no es cierto? Porque esto lo igualamos a cero después y de ahí despejamos los valores de S, las raíces, ¿no es cierto? De esa ecuación y después la reemplazamos en la ecuación de la corriente, que la solución que habíamos propuesto, ¿no es cierto? Siempre tiene la forma K por E a la ST, a la menos ST. ¿Sí? Eh, Eso es si tenemos una sola raíz, si tenemos dos raíces, bueno, este era K1 por el S1T más K2 por E a la menos S2T. ¿Sí? Profe, en ese caso que tenemos dos raíces, tendríamos dos impedancias. No, porque esas dos raíces te van a salir de otro circuito, digamos, en el que vas a tener, te va a quedar una cuadrática acá. Acá te queda una ecuación lineal nada más, entonces va a tener una sola raíz. Pero si te queda una cuadrática, como en el RLC, pues si nosotros hacemos esto mismo para el RLC era así, ¿sí? La impedancia en función de la frecuencia. Si quiero averiguar las raíces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo J omega por S, ¿sí? Y bueno, después se opera un poquito matemáticamente esto nada más para llegar a la ecuación de segundo grado como la que habíamos llegado, ¿sí? Y de ahí me van a salir dos raíces, me queda una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que son las mismas que habíamos encontrado anteriormente. Pero si tienes un RL, tienes una sola raíz. Nosotros acá operando, como decía, un poquito matemáticamente, fíjense, lo que se hace es se multiplica y se divide por L acá, y después se saca factor común L. Entonces, saco L factor común de S y de R sobre L. Y me queda esa expresión. Si yo igualo esto a cero, ¿en qué casos, digamos, eso va a ser igual a cero? Y cuando S más R sobre L sea igual a cero, por donde S es lo que estoy queriendo averiguar, la variable, a una que va a ser la raíz. Entonces, haciendo pasaje de términos, S va a ser igual a menos R sobre L. Y esa es la raíz de esa ecuación. Entonces, después reemplazamos en la ecuación de la corriente y tenemos
la ecuación que ya habíamos encontrado en su momento, ¿no es cierto? Con K igual a B sobre R. Después hay que averiguar en función de las condiciones iniciales cuánto vale K, porque si es una constante. En el circuito de RL habíamos visto que K es justamente igual eh, a B sobre R, ¿no es cierto? Eh, pero es otra manera, la manera relativamente más sencilla en la que se puede encontrar las raíces de una ecuación y llegar a lo que es la ecuación de estado estable, perdón, la ecuación natural, ¿sí? La de periodo transitorio de la corriente. Es partiendo de la ecuación de la impedancia en función de la frecuencia, hacemos un cambio de variable nada más, y en vez de poner j omega, ponemos s y averiguamos las raíces de esa, de esa ecuación. Acá tenemos el caso de un circuito de RC, ¿sí? El caso de un circuito de RC, bueno, la impedancia de estado estable era R más 1 sobre J omega C. Acá dejamos la J en el denominador, por eso no es menos J omega C, menos J sobre omega C, sino que es más 1 sobre J omega C. Y siguiendo el mismo procedimiento como decíamos hoy, ¿no es cierto? Reemplazamos, en vez de poner J omega, ponemos S. ¿Eh? Y averiguamos, igualamos a cero y averiguamos las raíces. Nada más que también lo mismo que en el caso anterior, se opera un poquito matemáticamente para obtener una expresión más simple que me permita hallar las raíces. Todo eso se iguala a cero y de ahí después sale los valores de la raíz. Ahí también vamos a tener una sola raíz y la expresión de la corriente me va a quedar de esta manera. Este sería para el caso RLC que estuvimos analizando. Como habíamos visto, ¿no es cierto? Reemplazamos, esto sería la impedancia del circuito, hacemos el cambio de variable y averiguamos cuánto vale las raíces de la ecuación. Entonces, esto es igual a cero y después se averiguan las raíces de la ecuación. Bueno, y vamos a ver cómo vamos a comentar esto, el estudio gráfico. Vamos a ver un poco a título informativo, porque esto no lo vamos a ver mucho en detalle, más bien vamos a ver algo de transformada de Laplace, pero el tema es que eh, a partir de el plano complejo ese donde se pueden representar las raíces, eh, se puede describir el comportamiento de un circuito para todo un rango de frecuencias. Pues se puede armar un gráfico que muestra cómo se comporta el circuito para todo un rango de frecuencias, ¿sí? Eh, no solamente para una frecuencia dada, 50 Hz, 60 Hz, lo que sea, sino el comportamiento de un circuito, en particular el comportamiento de la corriente natural del circuito, ¿no es cierto?, para todo un rango de frecuencias. Eh, para eso se suele hacer el estudio gráfico de de la función de impedancia o de su inversa, la función de admitancia. Por ejemplo, en el caso del circuito de RLC, nosotros, si volvemos un poquito acá, eh, operando matemáticamente, como decíamos, se encontraba la impedancia, por ejemplo, después se reemplazaba la variable, j omega por s, se opera un poquito matemáticamente para llegar a esta expresión, ¿sí? Ahí se encuentran las raíces y bueno, y después se puede escribir la ecuación de segundo grado en función de las raíces. De tal manera que la impedancia en función de S, no en función de J omega, en el circuito de RLC, respondería a esa expresión, ¿sí? O sea, a esta ecuación. Es la función de impedancia en función de la variable compleja S, no en función de J omega, sino en función de la variable compleja S, ¿sí? En el caso del circuito de RLC.
Em, siempre toda impedancia en función de de cualquier circuito, no solamente el RLC serie que estamos analizando acá, sino que puede ser cualquier configuración, siempre me va a quedar así como el cociente de dos polinomios en el cual en el numerador voy a tener el polinomio de los ceros, ¿sí? Que son los valores de la variable s, que hacen cero la función, y en el denominador voy a tener lo que se llaman los polos de la función, que son los valores de la variable s que hacen infinita la función, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el circuito RLC, a través de esta ecuación se puede ver claramente que tenemos dos ceros, que son los valores de S que van a ser cero la función, que van a ser S1, porque cuando S valga S1, esto va a ser cero y toda la función va a ser cero, y S2, porque cuando S valga S2, también esto va a ser cero y toda la función va a ser cero, ¿sí? Y tiene un polo, estos S1 y S2 serían los ceros entonces de la función. Y va a tener un polo que va a ser el valor de S cuando S sea cero. Porque cuando S sea cero, acá la función de impedancia va a ser infinita. ¿Sí? Entonces, esta función tiene dos ceros, los valores que hacen cero a la función, como decíamos, que son S1 y S2, y tiene un polo, el valor que hace infinita la función, que es S igual a cero. ¿Sí? Y eso se indican en las figuras, en el diagrama acá, en el plano complejo. Generalmente los ceros se indican con círculos, así, y los polos se indican con una cruz, habitualmente en este tipo de gráficos. Entonces, por ejemplo, para un circuito dado, RLC, yo calculo cuánto valen los valores de S1 y S2, ¿no es cierto? Con las raíces, una RLC serie sería, y ahí estarían ubicados los ceros de la función. Y el polo estaría ubicado ahí en el cero, justamente del gráfico, ¿sí? Em, Ahora, el método gráfico básicamente lo que hace es poder trazar después la función impedancia gráficamente como valores que van a estar por encima, o sea, con segmentos que son proporcionales al valor de la impedancia, que van a estar por encima de este gráfico, por encima de este plano. Entonces me quedaría un gráfico en tres dimensiones, porque acá yo tendría el plano, ¿no es cierto?, de la variable s, fundamentalmente. Y perpendicularmente a los distintos valores que yo tenga para las distintas raíces, voy a tener un gráfico de impedancia. Entonces, el gráfico tiene una forma tridimensional, así como esto de acá, ¿sí? Este no es el gráfico de impedancia, sino que es el gráfico de admitancia, porque habitualmente es más fácil trabajar con el gráfico de admitancia. Entonces se grafica cómo varía la admitancia, ¿no es cierto?, en el plano complejo S, para los distintos valores de frecuencia, para el circuito que uno tenga, ¿cierto? Eh, y a partir de ese gráfico yo puedo ver el comportamiento total del circuito para las distintas frecuencias, no solamente para una frecuencia, sino cómo va cambiando para distintas frecuencias. ¿Cómo sale el gráfico ese? Bueno, la construcción de ese gráfico se hace de la siguiente manera, ¿sí? Eh, bueno, habíamos visto que S1 y S2, bueno, van a ser las raíces, ¿no es cierto?, de un circuito RLC cualquiera, ¿sí? Y tomamos dos valores de esas raíces, como S1 y S2 que están ahí, y vemos la distancia respecto de un punto S cualquiera del plano. El punto S, por ahora, lo vamos a tomar acá sobre el eje vertical,
Ya cuando supuestamente la resistencia valga cero, después lo vamos a ver por qué se toma de esa manera. Y hacemos la diferencia S menos S1. Este punto S cualquiera, como decíamos, que tomamos sobre el eje vertical nada más. Y hacemos la diferencia S menos S1. Eh, Eso va a ser un número complejo, va a ser una cantidad compleja, porque justamente estamos restando dos puntos que están en el plano complejo, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a tener magnitud y ángulo esta cantidad S menos S1 en el plano complejo. Su magnitud, bueno, va a ser proporcional al valor de la recta esta, o sea, ser directamente proporcional al valor que tenemos ahí de la recta en el plano complejo. Y el ángulo va a ser proporcional al ángulo que forma la línea con el eje horizontal. ¿Eh? El punto S, como decíamos, lo escogemos un punto cualquiera sobre el eje vertical. Después lo vamos a ver por qué razón. ¿Sí? También hacemos el cálculo de la distancia que hay desde la segunda raíz hasta el punto S que habíamos escogido sobre el eje vertical. O sea, hacemos S menos S2. ¿Sí? Eh, o sea, S menos S1 estaba representado por esta recta. Sí. Y es un cálculo matemático, porque esas distancias van a ser proporcionales a estos valores que aparecían en la función impedancia. ¿Sí? Este, para cualquier valor de S, nada más que ahora estamos tomando un valor de S particular, lo ubicamos ahí sobre el eje vertical, que por las razones que ahora vamos a ver, ¿cierto? Pero esas dos distancias, S menos S1 y S menos S2, eh, serían, digamos, las longitudes de, las magnitudes de esos números complejos, porque estas restas, dijimos, son números complejos. Van a ser proporcionales a los valores de estas restas que tenemos acá. ¿Sí? Eh, y bueno, entonces, S menos S1 estaría representado por esta recta de acá y S menos S2 estaría representado por esa recta de acá. ¿Sí? Y también se podría hacer el cálculo de S menos el origen, que sería cero. O sea, se podría hacer esta recta de acá sería proporcional a S menos cero, que es igual a S en definitiva, o S menos cero va a ser S. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro término que me aparece acá en la función impedancia sería proporcional a la recta S menos cero? Entonces yo tendría en el plano complejo, ¿no es cierto?, trazados tres rectas, una que es proporcional a S menos S1, otra que es proporcional a S menos S2 y otra que sería proporcional a S menos cero, que se correspondería con estos valores de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente, y esto se cumple fundamentalmente para circuitos con un valor de Q. ¿Se acuerdan cuando vimos resonancia el valor de Q? Que se calculaba haciendo XL sobre R, o sea, omega L sobre R, que en general, bueno, en la mayoría de los circuitos de RLC cumplen con valores de Q mayores a 5, mayores o iguales a 5. Eh, Valores de Q iguales o mayores a 5, que lo que implica que los valores estos de alfa, que eran valores que eran proporcionales a los valores de resistencia, son relativamente pequeños. Estos valores de alfa son relativamente pequeños. Entonces, si yo tomo un valor de S cualquiera sobre el eje vertical, esta recta S1 menos S, eh, bueno, va a ir variando, depende de qué valor de S yo vaya teniendo, va a ir variando, ¿no es cierto?, el valor de esa recta. Ahora, el valor de la otra recta que iba desde S2 hasta S, como está muy alejada y siendo el valor de alfa relativamente pequeño, se puede considerar que permanece más o menos constante.
Es una aproximación, o el método gráfico es un método aproximado. Lo mismo que el valor que va desde S hasta cero. Vamos a suponer el valor que va desde acá hasta cero, como está relativamente alejada, las pequeñas variaciones que yo pueda tener no se van a notar, digamos, si yo considero prácticamente constante también el valor de S menos cero. Conclusión, la impedancia, si este valor S menos S2 permanece más o menos constante, por más que yo varíe S menos cero también permanece más o menos constante, la impedancia, y bueno, y L es una constante propia del circuito, ¿no es cierto? Todo eso yo lo podría considerar como una sola constante, porque sus variaciones son mínimas, entonces todo eso permanece constante y la impedancia sería únicamente proporcional al segmento S1 menos S. El segmento S1 menos S sería fundamentalmente el responsable de las variaciones del valor de impedancia, ¿sí? Eh, y los otros, como decíamos, más o menos lo podríamos considerar constante. Porque S2 está suficientemente lejos, de tal manera que S menos S2 es sustancialmente constante. Y entonces, como decíamos, ZS es casi por completo debido, o sea, la impedancia del circuito en función de la variable S va a ser casi por completo debido al factor S menos S1. ¿Sí? Esto es válido, digamos, estrictamente para circuitos con Q eh, con valor de 5 o mayor, como habíamos dicho. ¿Eh? Y entonces, estamos suponiendo, digamos, que la magnitud de la impedancia del circuito es directamente proporcional a la longitud de la recta que conecta al punto S1 con el punto S. El punto S representa la frecuencia aplicada, porque como estamos trabajando y habíamos tomado justamente un punto intencionalmente sobre el eje vertical, ¿sí? Estos puntos corresponden a frecuencias propias del circuito, o frecuencias naturales del circuito, ¿sí? Así que el punto, digamos, S representa lo que es la frecuencia natural del circuito, o la frecuencia a la que se trabaja en ese circuito. Entonces yo podría hacer lo siguiente. eh, Podría representar la impedancia en función de la frecuencia, tomando únicamente los valores, cada uno de estos segmentos se corresponderían a S menos S1, tomando la longitud del segmento S menos S1, para distintos valores de frecuencia. ¿Sí? Serían estos segmentos que yo tengo acá. Nada más que he puesto ahí en un gráfico en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Fíjense cómo va variando el segmento S menos S1. Acá alcanza su valor mínimo cuando la frecuencia es justamente omega cero, es la frecuencia natural de resonancia del circuito. Y después, aumenta otra vez de manera simétrica respecto de la frecuencia de resonancia. Si yo llevo todos estos valores de magnitudes de esos segmentos a un gráfico como este, en función de la frecuencia, me da este gráfico de impedancia, que me muestra cómo varía la impedancia, ¿no es cierto? Para los distintos valores de frecuencia. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que la impedancia es mínima para la frecuencia de resonancia. Ahora, por cuestiones de practicidad y porque es más fácil trazar el gráfico de admitancias, en lugar de trabajar con la impedancia, se trabaja con el gráfico de admitancias, que es justamente la inversa del anterior. ¿Sí? Si acá yo tenía el mínimo a la frecuencia de resonancia, acá voy a tener el máximo, ¿sí? A la frecuencia de resonancia. Es exactamente el inverso del anterior, el gráfico de la admitancia. Eh, Ahora bien, el gráfico ese nosotros lo habíamos trazado, ¿no es cierto?, para eh, valores de ese que estaban sobre el eje vertical que nosotros habíamos tomado.
Pero si lo trazamos para cualquier valor de S, el gráfico de la admitancia, el gráfico de la admitancia que estaba representado recién, sería este gráfico que está acá, que correspondería, bueno, a los valores positivos de omega, porque estuvimos representando nada más que esta parte, ¿no es cierto? Estos segmentos de S, 1 menos S, ¿sí? Pero bueno, tenemos también los valores correspondientes a eh, los puntos que están por debajo del eje horizontal, ¿sí? Este gráfico, entonces, este gráfico de admitancia que está acá, se correspondería con esta parte del circuito. Pero simétricamente, bueno, vamos a tener del otro lado un gráfico similar. De tal manera que, como decía, esta gráfica que está sobre el eje de las frecuencias es el que tendríamos representado ahí. Ahora, claro, este es el gráfico de admitancia, no el de impedancia, sino el de admitancia, ¿sí? El de impedancia sería exactamente al revés. Em, Ahora, si yo trazo eh, para cualquier valor de S, si se traza el gráfico para cualquier valor de S, el gráfico resulta un gráfico tridimensional como el que se muestra ahí, donde al revés del gráfico de impedancia, ¿se acuerdan que en el gráfico de impedancia este, habíamos graficado polos y ceros? Los polos eran los lugares donde la función se hacía igual a cero, y lo que eran los ceros donde se hacía infinito, que estaba ubicado hoy acá, y habíamos graficado por acá sobre el eje, sobre el plano, digamos, los polos, ¿no es cierto? Pero para dos valores de S cualquiera, como los que habíamos representado hoy, para un circuito cualquiera, como este que habíamos graficado acá, habíamos mostrado acá, ¿no es cierto? Acá dijimos, en estos puntos, en S1 y S2, nosotros tenemos los ceros de la función, porque son los valores de S que hacen cero la función. Los valores de S que harían cero la función, ¿no es cierto? Serían los valores de S1 y S2, porque cuando S vale S1, esto va a ser cero, y cuando S vale S2, esto va a ser cero. Esos serían los ceros. Y acá tenemos el polo, cuando el valor de S era igual a cero, porque ese es el polo, es el lugar, el valor de S que hace infinita la función. Eh, el gráfico de admitancias, porque esa era la función de impedancia, digamos. En el gráfico de admitancia vamos a tener exactamente al revés, ¿no es cierto? Porque justamente el contrario del gráfico de impedancia. Este, por ejemplo, se correspondería al gráfico de admitancias para el caso que nosotros estuvimos graficando hoy, con estos dos polos y este cero ahí en el origen, ¿sí? Si yo tengo esta gráfica tridimensional, yo puedo ver el comportamiento, digamos, de un circuito. En este caso estamos analizando el circuito de RLC, pero se puede analizar para cualquier tipo de circuitos. Tendría el comportamiento completo del circuito para los distintos valores de frecuencia, porque acá estarían graficados, está graficado la parte que realmente tiene una correspondencia real, digamos. No se grafica la parte que habíamos dicho de resistencia negativa, sino que se grafica la parte que corresponde a comportamiento amortiguado, sobreamortiguado u oscilatorios, ¿bien? Eh, Mediante un gráfico tridimensional que me va mostrando, ¿no es cierto? Acá, dependiendo de los distintos valores de frecuencia, yo puedo establecer cortes y ver cómo se va a ir comportando para los distintos valores de resistencia también. Yo puedo establecer corte, y el gráfico me va mostrando cómo se comporta el circuito completo para distintos valores de frecuencia. En particular, bueno, cómo sería la admitancia, cómo va cambiando la admitancia para distintos valores de frecuencia. Eh, Esto, bueno, hoy en día con los los graficadores, esto se puede trazar para un circuito cualquiera, se puede trazar rápidamente este gráfico, digamos,
los pasos que se siguen siempre son, se determina la función impedancia, después se hace un cambio de variables, en vez de j omega se pone s, digamos, se averiguan las raíces de la función y después se traza la impedancia en el plano complejo con los valores de impedancia o de admitancia, en particular cuando vimos traza los valores de admitancia, ¿no es cierto?, con segmentos proporcionales al valor de admitancia, perpendiculares a los valores del plano de S. Entonces, es una forma de ver gráficamente cómo se comporta el circuito para distintos valores de frecuencia, no solamente para una frecuencia. Bueno, eso es un poco el fundamento del método gráfico. Por ahí van a ver gráficos de ese tipo, para qué se usan, digamos, justamente para ver el comportamiento completo de un circuito cualquiera para distintos valores de frecuencia. ¿No? Estamos hablando siempre del comportamiento natural, digamos, del circuito, o sea, la componente transitoria de la corriente. Y bueno, vamos a ver una introducción a lo que es la transformada de Laplace. Ustedes, bueno, ya conocen lo que es la transformada porque estuvieron trabajando en matemática para ingeniería, ¿no es cierto? ¿Vieron alguna aplicación concreta o hicieron cálculos con valores que le daban de funciones? Sí, claro. Hicieron, para resolver circuitos espectacular, entonces. Y saben cómo calcular fracciones parciales y demás. Sí. Hay que revisar. Eh, bueno, sí, acá lo vamos a hacer de manera más fácil porque vamos a usar el software de cálculo para hacer los cálculos, ¿sí? Eh, la transformada de Laplace, bueno, va a convertir los problemas transitorios en problemas de estado, y en vez de tener que resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales para encontrar las componentes naturales, bueno, vamos a usar la componente la transformada de Laplace para averiguar esas componentes. ¿Sí? Eh, Básicamente lo que se hace es, se analiza la tensión que se aplica a un circuito, ¿no es cierto? Se encuentra la transformada de esa tensión, eh, se averigua la impedancia, ¿sí? En el circuito, se la expresa en función de ese, como habíamos visto, y después se hace el cociente entre la transformada de la tensión y la impedancia en función de ese, que sería como la transformada de la impedancia, para encontrar la transformada de la corriente. Y después se hace la inversa, la transformada inversa para encontrar la expresión de la corriente en función del tiempo. ¿Eh? Ahí ya vamos a ver el procedimiento que se sigue. Bueno, la transformada de Laplace, lo conocen entonces, una integral de la forma como se muestra ahí, ¿no es cierto? Una función de la cual yo quiero encontrar su transformada por e a la st por diferencial de t, integrada entre 0 e infinito. ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo aplicamos a los circuitos alimentados por distintos tipos de fuentes, digamos? Por ejemplo, si nosotros aplicamos un voltaje continuo, bueno, eso se comporta como lo que se llama una función escalón. Vamos a suponer que aplicamos un circuito de RL como el que está ahí, una función escalón, porque estamos aplicando una tensión continua de 1 volt. ¿Sí? Eh, y tenemos un circuito de RL serie como el que se muestra ahí en la figura. ¿Sí? Cerramos el interruptor en el instante t igual a 0 y me pide que encuentre la corriente, ¿sí? La corriente total, que excluye tanto el transitorio como el componente de periodo, ¿sí? Y bueno, primero analizamos el voltaje aplicado, encontramos su transformada, ¿sí? Acá la función es igual a 1, porque estamos aplicando una tensión de 1 volt. Si fuera 2 volts, 12 volts, lo que fuera, bueno, ahí FT sería 2, 12, lo que fuera, ¿no es cierto? Y si queremos averiguar la transformada de esa función, bueno, aplicamos la expresión de la transformada
¿cierto? La función f de t acá es igual a 1 por e a la st por diferencial de t, al integrar entre 0 e infinito, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 1 sobre s, al integrar e a la menos st, por e a la st, ¿no es cierto? Y después reemplazo los extremos de integración con infinito y con 0, y en definitiva me queda 1 sobre s, al hacer la integral tal cual está ahí. ¿Eh? Y por lo tanto, 1 sobre s es la transformada de la función escalón de voltaje. En este caso, bueno, porque el voltaje aplicado era 1. Si el voltaje aplicado hubiera sido 5 volt, 12 volt, acá me queda 5 sobre s, o 12 sobre s, ¿cierto? Entonces solo la integral, ¿sí? Y la función escalón, cuando aplicamos una tensión continua, bueno, se considera que la función que describe la tensión aplicada es del tipo escalón, ¿cierto? Porque como que estamos aplicando instantáneamente una tensión al circuito, ¿sí? Eh, Acá se puede ver, ¿no es cierto?, el comportamiento en función del tiempo de esa función. Esto sería en el plano complejo S, porque si su transformada es 1 sobre S, ¿cómo sería la representación en el plano S? ¿Dónde estarían ubicados los polos y ceros de esa función transformada, que es igual a 1 sobre S? Y bueno, yo tendría acá un polo, porque ahí tendría un valor de S que haría infinita la función, ¿cierto? Cuando S es igual a 0, ahí tendría que la función se hace infinita, la transformada se hace infinita, ¿sí? Y si lo graficamos, ¿cierto? A la función vista así en 3 dimensiones, yo hago un corte acá, como el que habíamos visto en los gráficos en 3 dimensiones, su representación me quedaría así, en las 3 dimensiones, digamos. Cuando yo estoy cortando por acá, bueno, ahí lo que vería sería el polo, ¿no es cierto?, en el origen. Eh, por eso la gráfica se hace con un valor real igual a 0 o que tiende a 0 para evitar discontinuidad. Bueno, se dice un valor de sigma que tiende a 0. Entonces estaría graficando nada más que el corte que yo hago cuando sigma tiende a 0. Sería en ese punto. ¿Sí? Eh, y bueno, la función impedancia de ese circuito, estábamos analizando un circuito de RL, ¿no es cierto? La función impedancia, ¿cómo la encontramos? Y a partir de lo que habíamos dicho hoy, que hay una correspondencia entre la impedancia en función de la frecuencia y la impedancia en función de S. La impedancia en función de la frecuencia por el circuito de RL era R más J omega L. En función de S, ¿cómo queda? Reemplazamos J omega por S nada más. Y me queda así. Después, ¿qué es lo que se hace? Se encuentra la transformada de la corriente haciendo la transformada de la tensión dividido la transformada de la impedancia. La transformada de la tensión era 1 sobre S para el caso que nosotros estuvimos analizando. Y la impedancia, en este caso, es R más S sobre L. ¿Sí? Después, bueno, acá se opera un poquito matemáticamente para dar una forma conocida que uno pueda asimilar a una transformada de las que aparecen en tabla, ¿sí? Nada más que nosotros, bueno, como vamos a operar con los software de cálculo, una vez que hacemos este cociente, se puede ya directamente después calcular la transformada inversa. Porque acá se opera un poquito matemáticamente, como decíamos, se hace la operación que está acá, o sea, esta S que va multiplicando a R más S sobre L, después se multiplica y se divide por R acá, este, perdón, por L acá. Multiplicamos y dividimos por L, ¿sí? De tal manera que yo pueda sacar factor común L, L se sacó como factor común ahí, ¿sí? ¿El factor común de qué? De S más R sobre L.
¿En qué dólar? Y tengo esta S, esta de acá es la que habíamos bajado, digamos, del denominador ¿sí? Es para darle una forma más o menos conocida porque después hay que buscar. Esta es la transformada de la corriente. Después, para encontrar la corriente en función del tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? La transformada inversa. O sea, hay que encontrar una función del tiempo cuya transformada sea esta. ¿Sí? Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se arma esas tablas de transformadas, ¿no es cierto? Buscando transformadas para distintas funciones. Y después se encuentra, digamos, una función del tiempo cuya transformada tenga más o menos esta forma. Esta después se la coloca así, S por S más una constante que le llamamos alfa, ¿sí? Entonces podemos buscar en una tabla de transformadas eh, una función cuya transformada tenga esta expresión. ¿Sí? Ese sería el procedimiento habitual, ¿no es cierto? Eh, y para eso, bueno, se arman tablas de transformadas para después encontrar una función del tiempo que tenga como transformada una expresión parecida a esta. Y se van haciendo, se van encontrando las transformadas de distintas funciones, por ejemplo, de la función exponencial, para el caso de que la tensión aplicada tenga así esa forma de exponencial, ¿cierto? Acá f de t es esta función exponencial. La transformada de la función exponencial es 1 sobre s más alfa, que no tiene la forma de la que encontramos recién, ¿sí? Eh, Encontramos la transformada de otra función, por ejemplo, 1 menos e a la menos alfa t. Eh, Reemplazamos acá f de t, hacemos la operación de la integral para encontrar su transformada, y la transformada de esa función tiene esa forma. Que esta sí es parecida a la transformada esta que encontramos acá. Entonces, la función de la corriente en función del tiempo va a ser así de este tipo, ¿sí? Porque su transformada tiene esta forma. Para el circuito de RL, entonces, habíamos hecho estas operaciones, ¿no es cierto? Y encontramos que la corriente en el circuito de RL tenía esta forma. Entonces, la expresión de la corriente en función del tiempo se va a corresponder con esa forma, ¿sí? Esto es una constante, 1 sobre R va a aparecer en la expresión final porque es una constante. Y después la transformada inversa vendría a ser, porque esta es la transformada de la corriente. Yo tendría que encontrar la transformada inversa, que es la función del tiempo cuya transformada es esta expresión. Y la función del tiempo cuya transformada de esa función tiene esta forma. Entonces, reemplazo y coloco 1 menos e a la menos alfa t, donde alfa era igual a r sobre e, porque a esto le habíamos llamado alfa, ¿sí? Y así encontré la expresión de la corriente para un circuito de RL, ¿sí? Este uno es el de la tensión, porque la tensión ahí vale 1 volt, si hubiera sido una fuente de 5 volts, acá iría 5, esa sería la fuente de la tensión, ¿sí? Valor de la tensión de la fuente. Esta expresión es la expresión que ya habíamos encontrado en la primera unidad para un circuito de RL, ¿no es cierto? Para la corriente para un circuito de RL, en el que tenemos tanto la componente natural como la componente forzada, porque si yo hago la multiplicación B sobre R por 1, eso da la componente forzada, porque es la que permanece después que pasó el transitorio. Y B sobre R por la exponencial negativa es la componente transitoria. Esta expresión que está acá, entonces la corriente total, tanto la del periodo transitorio como la del periodo claro, porque, este uno es la tensión aplicada, porque en este caso la tensión era de 1 volt nada más, ¿sí? Pero si hubiera sido eso.
es el valor de B, digamos, el valor de la tensión, ¿eh? Si vos tenés 5 volts, bueno, ahí va 5. Acá sería más correcto colocarle en B directamente. Y que esta, después si se fijan, van a ver que es la misma presión que habíamos encontrado en las primeras unidades para un circuito de RL, cuando hablamos de componente natural y componente forzada, ¿no es cierto?, en el circuito de RL. Esta es la presión completa entonces de la corriente, la que contempla tanto el periodo transitorio como el periodo forzado. Y, y la idea es así entonces, para cada circuito siempre hacemos lo mismo. Vemos la tensión aplicada, qué forma tiene la tensión aplicada, encontramos la transformada de la tensión, estaremos haciendo esto que hicimos acá, encontramos la transformada de la tensión, ¿eh? Este, porque la tensión puede ser senoidal, puede ser exponencial, puede tener cualquier forma, y la dividimos a la transformada de la tensión por la transformada de la impedancia. Ahí vamos a tener que encontrar la expresión de la impedancia para el circuito. Si es un circuito serie, es simple, pero puedo llegar a tener, después lo vamos a ver en la próxima clase, pero puedo llegar a tener un circuito como este de acá, así. Por ejemplo, encuentro la impedancia, la transformada de la impedancia de ese circuito. O sea, lo encuentro primero en función de J omega y después reemplazo J omega por S y voy a tener la expresión de la impedancia. Y la transformada de la corriente, bueno, se va a hacer la transformada de la tensión. Acá la tensión es de 50 volts, entonces su transformada es 50 sobre S nada más. Dividido la transformada de la impedancia, ¿sí? Con eso encontramos la transformada de la corriente. Y una vez que encontramos la transformada de la corriente, hacemos la transformada inversa y encontramos la corriente en función del tiempo. La corriente acá, la corriente esta que sale de la fuente esta, eh, la expresión completa de la corriente que contempla tanto el periodo transitorio como el periodo estable, tiene esta forma. ¿Sí? Ahora nosotros estuvimos calculando nada más que presiones de la corriente en el periodo estable, pero la expresión completa de la corriente va a tener esa forma en particular en este caso. Bueno, lo habitual es trabajar con tablas entonces de transformadas como esta que está acá, está subida en el campo, que aparecen en los libros. Ustedes ya tienen tablas de transformadas, estuvieron trabajando con este tipo de tablas. Que esas tablas, bueno, se construyen haciendo la transformada de distintas funciones. Por ejemplo, si la función es de este tipo, hago la transformada, encuentro la transformada, veo que tiene esta forma, ¿sí? Incorporo en la tabla si la función es de este tipo, hago la transformada, tiene esta forma. Fíjense la de una función senoidal amortiguada, la transformada de esa función tiene esta forma. De una senoidal sin amortiguación, la transformada tiene esta forma, ¿sí? Y eso después lo dividiríamos suponiendo que la fuente fuera una fuente de tensión alterna, respondería a ese tipo de función, ¿no es cierto? Entonces su transformada va a tener esta forma. Eso después lo tendríamos que dividir por la transformada de la impedancia, vamos a tener la transformada de la corriente y después encontraríamos la transformada inversa. ¿Cómo usamos los software de cálculo para encontrar las transformadas? Porque es mucho más simple que usar las tablas estas. ¿Eh? Eh, ¿Se acuerdan más o menos cómo eran los ejercicios que estuvieron resolviendo? Eran ejercicios simples en matemática. No, la ecuación. Ah, Era pero era un RLC así. Sí, sí. el profesor daba la ¿Eh? tercera ecuación. Ajá. Ah, ok. Bueno, acá por suerte tenemos los que nos facilitan mucho
el cálculo y tenemos, por un lado, eh, vamos a ver en el MATCAT Prime y en el SMAT, ¿sí? El MATCAT Prime, bueno, es muy simple, no hay que instalar nada. ¿Qué versión es esta, profe? Esta es la 11, pero en cualquier versión, este, se opera de la misma manera, ¿sí? Eh, Definimos la función, por ejemplo, así como está acá. Eh, Vamos a suponer que la función es así de este tipo, e a la menos alfa t, ¿sí? Y después escribimos como dice ahí, eh, escribo f de t y me voy a, Esa sería la solución. claro, esa sería la tensión, por ejemplo, en este caso sería del tipo exponencial. Después me voy al el botón este de cálculos simbólicos, ¿eh? Y ahí hay dos maneras de hacerlo, pero por ahí la que Profe, eh, más segura. Sí, ahí está, ¿será esa que no está. puede compartir en el Zoom? Ahí ya te comparto. Bueno, ahí, por ejemplo, como decíamos, escribimos acá, vamos a suponer que la función de la tensión aplicada tiene esta forma y quiero encontrar la transformada de esa función, ¿sí? Bueno, defino primero la función, como está ahí, ¿no es cierto? Se definen habitualmente las funciones f de t, dos puntos igual a e a la menos alfa t. Y después coloco f de t, me voy a en cálculos simbólicos, que es este botón de acá, y por ahí lo más conveniente es hacer clic en el botón de cálculos simbólicos acá de la flecha y acá colocar qué es lo que quiero. En este caso quiero la transformada de Laplace, escribo Laplace y acá las variables, Laplace, coma, y quiero pasar de la variable t a la variable s. ¿Sí? Le doy enter y automáticamente me hace el cálculo. ¿Sí? Eh, De la misma manera se hace la transformada inversa, o, bueno, podemos ver el cálculo de fracciones parciales, ¿sí? Si yo tengo la función, se puede definir la función previamente o se escribe directamente de qué es lo que yo quiero calcular la transformada inversa, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos la suerte de que el software hace la transformada inversa de cualquier tipo de función rápidamente, ¿no es cierto? Ahí lo que haríamos es, bueno, vamos otra vez a simbólica, ¿no es cierto? Hacemos clic en la evaluación simbólica y escribimos después inversa Laplace. En vez de Laplace y las variables, escribimos inversa Laplace. Eh, por ahí, si no les dan el primer intento, podemos escribir inversa Laplace y las variables de qué a qué queremos pasar. O sea, inversa Laplace, coma, s, coma, t. ¿Sí? S, coma, t. Como hicimos en el caso anterior, pero al revés, ¿no es cierto? En el anterior pasamos de la variable t eh, a la variable s. Y bueno, también me da el cálculo. A veces con solamente colocar inversa Laplace y ya te lo tomas, sino conviene escribir expresamente, ¿sí? Y en el SMAT, bueno, en el SMAT necesitamos instalar un software que se llama Máxima, ¿sí? Eh, Ahí yo les dejé un pequeño tutorial en el campus, ¿no es cierto? Hay que entrar en la página de Máxima. Máxima es un software de cálculo avanzado de código abierto. Entonces buscamos Máxima, nos pueden buscar directamente en Google si quieren. Es- si no, ahí yo les puse el enlace en el campus para que lo puedan bajar.
Si no, vamos acá a Google y ponemos máxima eh, software, por ejemplo. Y está acá en esta fuente que tiene este software gratuito, SourceForge, en serie de software gratuito. Y bueno, de acá bajamos el software, lo instalamos. ¿eh? Acá en las distintas versiones, buscamos, acá en las secciones tenemos los botones de descarga. ¿eh? Cargamos la última versión, acá tiene las distintas versiones. Cargamos, obviamente, si tienen Windows, descargan la versión para Windows. Si tienen Mac, descargan la versión para Mac y lo instalamos. Primero hay que instalar el software Mac. ¿Sí? La instalación es darle siguiente, 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 nada más. Y después, una vez que instalamos el software Máxima, tenemos que habilitar el plugin acá en el SMAT que llame al software. Una vez que lo tenemos instalado en la computadora, yo puedo usar Máxima aparte, digamos, porque Máxima es un software de cálculo que lo puedo usar solo. Pero si no puedo llamar al software a través de SMAT. Para que SMAT pueda llamar al software, hay que instalar un complemento que se instala yendo acá a herramientas, complementos. eh, Se me va a abrir esa ventana. Acá donde dice memoria local, hacemos clic y buscamos galería online, ¿sí? Para que busque los complementos que están online y que se pueden bajar e instalar. Hay un montón de complementos. Inclusive hay algunos que transforman cálculos hechos con el MATCAD a expresiones del SMAT, ¿sí? Y bueno, y acá buscamos, mira, acá también tiene eh, con otro complemento, por ejemplo, que transforma cálculos hechos en Maple, cálculos hechos en MATCAD, ¿sí? Y buscamos máxima, ¿sí? Acá dentro del complemento, podemos colocar acá también, no me sale la ventana, pero se puede colocar ahí máxima y acá a mí no me va a salir porque ya lo tengo instalado, pero si no pueden colocar ahí máxima, ¿sí? A mí me dice no se encontraba actualizaciones, pues ya lo tengo instalado. Si no, acá les va a aparecer el plugin de máxima. Eh, hacen clic sobre el plugin acá, me va a aparecer a instalar, un botón que dice instalar el plugin acá. Y una vez que lo tienen instalado, ¿sí? Después cuando quieren hacer un cálculo invocando a máxima, se paran en cualquier parte de la planilla de cálculo y empiezan a escribir máxima, por ejemplo, y ahí ya tienen que verificar, ¿no es cierto? Si se instaló bien acá, si van a insertar, les tiene que aparecer, una vez que instalaron el plugin, la opción de insertar un cálculo con máxima. ¿eh? Y si no, como decía, empezamos a escribir máxima acá y me va a preguntar si quiero invocar a máxima. Le doy ahí tabulación y les tiene que aparecer ese simbolito. ¿Sí? Ese simbolito abre una región de máxima dentro de ese mapa. ¿eh? Y, ¿Cómo? Usaron. Perfecto. Así que ya lo tienen instalado. Sí, no. Bien. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Y bueno, entonces ya saben, ¿no? ¿Ya lo usaron para calcular la plaza? ¿Ah? Sí. Bueno, los comandos son así, escribimos Laplace. Se puede definir la función antes. Ahí yo después le voy a subir esta planilla porque acá tenemos las transformadas
las funciones esas que aparecían en la tabla están acá calculadas, digamos. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, este comando me va a transformar cualquier función del tiempo que yo defina antes, me va a encontrar su transformada de Laplace, ¿sí? Se escribe así, Laplace, la función del tiempo, la variable que yo quiero convertir, en qué variable quiero convertir. Y con el mismo comando, fíjense que después nosotros vamos cambiando la función nada más y me va encontrando las transformadas de Laplace de cada una de esas funciones, ¿sí? Eh, Lo mismo para calcular la transformada inversa. En ese caso, bueno, invocamos máxima, ¿no es cierto? Va a aparecer la región de máxima y escribimos la transformada inversa se calcula así, ILT, ¿sí? La transformada inversa y acá escribimos la función o también, como en el caso anterior, podemos definir la función f de s igual a tanto y acá escribimos f de s nada. ¿Sí? Y acá escribimos las variables. Ahora queremos transformar de la variable S a la variable T y ahí me encuentra la transformada inversa, ¿sí? Este, bueno, pero también se puede hacer cálculo de fracciones parciales, después lo vamos a ver porque en algunos casos cuando el circuito es un poco complicado, me queda una expresión que no es fácil de encontrar su transformada inversa, que calcula la fracción transformada en fracciones parciales, ¿no es cierto? Algo habrán visto en matemáticas, en cálculo de fracciones parciales. Pero también, tanto en el MATCAT como en el SMAT, se puede calcular las fracciones parciales. Eh, El programa es el método de segunda relación. Como el único Después alguien que quizá hay otro software que llame, no, claro, no, no, ¿qué otro método decir? Ah, sí, sí, ¿no? El Heaviside, sí. Sí, no, eso todo lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Pero, bueno, así que ya, ya tienen instalado, pensé que no tenían instalado el software Maxim y estuvieron trabajando con ese para resolver ecuaciones diferenciales, así que más o menos ya le conocen un poco la mano. ¿M? Bueno, en la próxima clase vamos a ver justamente cómo con ese software, eh, con estos software, con uno u otro, eh, cuando yo tengo circuitos más complejos, por ejemplo, como que como decíamos, un circuito un poco más complejo, encontrando la transformada de la corriente, la transformada de la impedancia, eh, podemos encontrar rápidamente la transformada de la corriente y después su transformada inversa, ¿sí? Eh, Nada más que, como decía, en algunos casos eh, me quedan expresiones más complejas que hay que transformar a través de fracciones parciales con otros métodos de cálculo en expresiones más simples. Pero cualquier tipo de ejercicio de los cuales nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto? Como eh, de acá se puede calcular tensión y corriente eh, completas, porque ya me va a dar tanto en el periodo transitorio como en el periodo estable este tipo de circuitos, ¿sí? ¿cómo es, profesor, ahora Sí. 75? Ah, bueno, ahora me fijo, sí, y le subo este completo. Ahí también les voy a subir las plantillas tanto del MATCAT como del SMAT, que tienen los cálculos de las transformadas. También les recomiendo que vayan practicando un poquito con los software, y tratando de encontrar la transformada y transformada inversa, ¿sí? A veces, acá sobre todo con el SMAT, hay algunos problemas con la escritura de comandos, a veces no me reconoce la primera y por eso es conveniente que vayan practicando un poquito con la escritura de los comandos, ¿sí? Depende de cómo se anda. ¿Eh? Depende de cómo manejas. Sí.
Hasta este tema tenemos que hacer, profe. ¿Mm? Hasta este tema tenemos que hacer. Hasta este tema, hasta lo que veamos la clase que viene, ¿sí? De teoría, como les dije, van a hacer algunas preguntas múltiple choice nada más y bueno, y cálculos, algunos circuitos de estos simples, así como, como que vamos a ver la próxima clase. Y bueno, les recomiendo entonces que practiquen un poquito, sobre todo con los software para la próxima. Bueno, y están trabajando fundamentalmente con el SMAT o con el MATCAD. Por el estimado. Con el SMAT, bien, muy bien. Así que nos vamos a centrar sobre todo en el SMAT entonces. El MATCAD en realidad es mucho más directo, mucho más simple, así que si alguno está trabajando no tiene muchos secretos, por ahí sí. Está caído el servidor de la asistencia. Así que vamos a cargar. Capaz. Recuerden esto. Bueno, dejamos por acá, nos vemos la próxima. Sí, profe.